Buenas tardes, estudiantes. ¿Qué tal? Soy el profesor Martín Suárez. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el tema de, bueno, lo que fueron las guerras napoleónicas, el imperio napoleónico y lo que fueron la última fase de la Revolución Francesa, antes de ver cuáles fueron las consecuencias que tuvo este episodio en la historia europea y cómo cambió la situación de la sociedad europea. En ese sentido, vamos a ver que Napoleón comenzó su carrera como un militar. Bueno, Napoleón nació en la isla de Córcega. Napoleón era corso. Napoleón no era como tal francés hasta el momento en el que la isla fue anexada por Francia. En ese sentido, Napoleón originalmente no tenía muchas expectativas con llegar a ser emperador de Francia, sino que lo que él quería hacer era ser rey de su isla. Como la situación cambió y se vio en una especie de nueva realidad, Napoleón se integra finalmente a la sociedad francesa, se vuelve un militar muy importante. Como hemos visto, durante la primera y segunda coalición que se formaron contra Francia, Napoleón fue muy importante para repelerlas. Peleó en Italia, peleó en Egipto, y Napoleón, con esas campañas que ganó, fue muy popular en Francia. Lo que pasó es que estaba jugando un juego político muy importante. Napoleón de alguna manera se había convertido en un camaleón político. Un camaleón político, un César, es alguien que, bueno, no logra ponerse del todo de un lado. Napoleón como tal nunca se afilió a una facción, nunca fue jacobino como tal, nunca fue girondino. Napoleón sobrevivió a todo al terror blanco y al terror rojo, porque no llegó a estar del lado de nadie. Jugaba bien sus cartas y nunca quedó mal con nadie. En ese sentido, Napoleón se dedicó más que nada a lo que fue la carrera militar, logró tener buenas conexiones con la nueva élite francesa que había surgido luego del fin de la nobleza. Se casó con una viuda de un general muy importante, de esa manera se volvió también más importante aún, y de esa manera Napoleón se erige, ¿no?, como una figura de respeto, de poder, de admiración, un César como tal. Napoleón originalmente era un general, luego cuando ve que la situación del directorio de Francia se veía inestable por muchas crisis internas y externas, lo que hace es meterle un golpe de estado, el golpe del 18 primario, y de esa manera Napoleón termina con un episodio que fue el directorio y pasa al consulado. El consulado tiene su nombre de lo que era una institución romana muy antigua, que era el cónsul. El cónsul era una suerte de dictador que era solamente elegido cuando el país estaba en mucho peligro. Y en ese sentido, Napoleón se veía a sí mismo como eso, ¿no? O sea, se veía como alguien que tenía que cambiar la situación del país, que tenía que salvarlo, y por eso él como que restituye esa institución, el cónsul. Él concentra el poder en sí mismo originalmente, también lo reparte entre sus allegados, y más que nada forma una nueva élite, aparte del directorado, termina con esa institución y comienza un gobierno de transición, en el que lo que hace es repeler los ataques de la todavía entonces segunda coalición, y cuando logra estabilizar finalmente a Francia, bueno, de alguna manera crea una sociedad menos radical, menos liberal, sino más militarizada, y también con una economía más llegada al ámbito militar. Es tanto la economía de Francia se vio en el lado militar, en el sentido de que atacar, saquear, cuestiones así, que el mismo Marx no logra considerar a Napoleón dentro de un esquema, no lo logra ubicar entre el capitalismo o el feudalismo, porque Napoleón no era tanto una cuestión de que su Francia no era tanto un país que vivía por sí mismo, ¿no?, sino que era un país que era para los demás, ¿no? O sea, era un país imperialista. En ese sentido, el imperialismo francés lo que hace es buscar, ¿no?, otros territorios que controlar y de esa manera mejorar su situación interna. Porque Napoleón se dio cuenta que si el enemigo externo era tal, que el enemigo interno ya no era tan importante. Es decir, que si tenían mucho peligro exterior, la gente de Francia no se iba a rebelar contra él. Ya no iban a haber tantos problemas de facciones políticas porque todos se iban a concentrar en repeler los ataques digamos, de Inglaterra, de Austria y de Prusia. En ese sentido, Napoleón, con todo el poder que logra acumular en esas reorganización de Francia, logra coronarse como emperador.
se corona como emperador en 1804, en la popular escena en la que Napoleón se autocorona a sí mismo frente del Papa, que había sido invitado a la coronación, que no le llegó a poner la corona a él, significando de alguna manera, ¿no?, que Napoleón, bueno, es rey por voluntad propia, voluntad de los hombres, sino de algo divino. Pero también hay algo importante con el hecho de que sea coronado como emperador, ¿no? Como tal. Digamos que Napoleón tenía ideales monárquicos. Napoleón venía de la nobleza de esa isla pequeña de la que hemos hablado. Pero ¿por qué restaurar un imperio o volverse monárquico cuando él había estado durante toda la República Francesa del lado de la revolución? No como tal de una facción, pero sí apoyando la revolución, peleando contra sus enemigos. En ese sentido, ¿por qué? ¿Por qué Napoleón se vuelve emperador? Una respuesta muy importante podría ser que de ese modo Napoleón logra equipararse junto a todos los demás monarcas de Europa, ¿no? Porque en ese momento toda Europa estaba llena de monarquías. Y entonces, al colocarse el título de emperador, se volvía un similar, ¿no?, a todos los demás. Es decir, hasta ese entonces un cónsul que iban a decir, no, es una institución del pasado demasiado antigua, ¿no? Y eso, ellos lo consideraban un usurpador al gobierno de Luis XVI, a los Borbones. Todo el tema de la Revolución Francesa había sido visto por Europa como una cuestión negativa, como una cuestión que, bueno, le habían quitado su derecho divino a un rey que era Luis XVI. Entonces, al volverse emperador, de alguna manera, él logra equipararse, ¿no?, a todo este sistema monárquico, pero su tipo de monarquía no era la monarquía de siempre, ¿no?, la monarquía constitucional ni la absolutista. Si bien comparte muchos rasgos con la absolutista en el sentido de que, bueno, era un despotismo de todos modos, la monarquía napoleónica era más, digamos que liberal. Si bien el despotismo ilustrado como tal existía y ya había aplicado los principios de la Ilustración en sus monarquías, el de Francia como tal no lo aplicaba tanto a sí mismo, sino que intentaba expandir o llevar lo que habían logrado en la Revolución Francesa hasta ese momento en Francia a todos los demás naciones de Europa. Y es por eso que, sumado a la forma en la que la economía francesa funcionaba, Francia se vuelve una máquina, ¿no?, de invadir países, ¿no? Ya no es una cuestión de que los demás invadan a Francia, sino de que Francia invade a los demás países. En ese sentido, los países europeos, al ver esta situación, forman lo que sería la tercera coalición. La tercera coalición fue igual, de lo mismo de siempre, de Austria, de Prusia, Inglaterra, y ahora también Nápoles, ¿no?, que también era borbónica hasta entonces, ¿no?, y también incluso España. En este momento, entonces, lo que hace Napoleón es pelear bien la defensa de Francia, y finalmente, en su última batalla contra los alemanes, logra lo que es destruir, ¿no?, lo que en ese momento era todavía el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico hasta ese entonces había sido la mayor institución que gobernaba Alemania, que incluía a los austriacos, pero a Napoleón derrotar a los austriacos hace que abdiquen de esa posición, que el Sacro Imperio Romano Germánico ya no dé más, y entonces finalmente no se acaba el Sacro Imperio Romano Germánico, y lo que hace Napoleón es formar una república hermana, que es como le llaman ellos a las repúblicas que van formando en Europa, que no, como tal no son francesas, pero sí siguen el modelo, ¿no? Por ejemplo, digamos, acá forman lo que es la Confederación del Rin, que fue un estado alemán más cercano a Francia. También atacan a Suiza, ¿no?, que, bueno, hasta ese entonces no era tan pacífica, sino que existía, ¿no?, como una suerte de marquesado o una cuestión así. Como tal no era un reino, pero sí era una institución que no era precisamente liberal. Entonces, al atacar a Suiza, la convierten en la Confederación Helvética, y eso es una cuestión que Francia haría mucho en ese entonces, ¿no?, que es formar los países hermanos. Entonces, acabada la tercera coalición con la derrota de los alemanes y la conversión ahora del imperio del imperio alemán en países más pequeños, lo que pasa es que se forma la cuarta coalición, ya no solamente con los alemanes y con los ingleses, sino que se expande, ¿no? Se expande la cuarta coalición, y ya no van a ser solamente ellos, sino que van a ser ahora también los italianos que se enfrentan a Napoleón, también los rusos también se van a unir ahora a esta coalición, se van a unir los nórdicos, los ingleses, pero Napoleón ya de alguna manera logra derrotar a los españoles durante esa coalición y ya no se meten más, ya no están tan metidos en lo que es estar en contra de Francia. Entonces ya Napoleón logra que como que este frente ya no esté tan en contra de ellos. Entonces, como Napoleón ya controlaba esta parte de Alemania y de alguna manera también logra invadir Italia, logra poner a su hermano, bueno, no su hermano, pero sí logra poner a su cuñado, Joaquín Murat, en esta zona de Italia como rey,
Napoleón ya tiene buena parte de Europa controlada y lo que hace es, si no puede atacar directamente a Inglaterra, que sigue atacándolo por todas esas zonas y lo molesta demasiado, entonces lo que pasa es que Napoleón decide, ¿no? Que sería una mejor idea que si no puede atacar a Inglaterra, bloquearla totalmente, ¿no? Y que esté aislada de Europa. Esto se le llamó el bloqueo continental, que se dio en 1806 y que fue la estrategia de Napoleón, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Totalmente a Inglaterra privarla, ¿no? de comercio con los demás países de Europa. Lamentablemente para Napoleón, ese bloqueo no sería de todo factible, ¿no? Porque hubieron naciones que no acataron ese bloqueo, por ejemplo Portugal y Rusia. Estos países siguieron comerciando con Inglaterra y de esa manera se metía el contrabando inglés y se llegaba a expandir en todas las demás zonas. Entonces Inglaterra nunca dejó de estar conectada comercialmente al resto de Europa y solamente fue temporal esa cuestión. Entonces Napoleón, al darse cuenta que Portugal sigue comerciando con Inglaterra, pasa lo que es la invasión a Portugal.